minutos. Gracias por su paciencia, hermanos. Vamos a comenzar. Aquí está también mi doblemente hermano Edmundo conmigo, gracias a Dios. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana María si nos podría dirigir en una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Porfa, hermana María. Amén, que el Señor les bendiga. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo, Señor, de poder seguir escuchando tu palabra, de poder seguir aprendiendo, de poder atesorarlo, Señor, toda la maravilla que tú tienes, todo lo precioso que tú ya has preparado, que tú ya has diagramado, Señor, para tu iglesia, para nosotros, Señor, que tú nos elegiste por tu infinita misericordia, Señor, por eso es que te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la salvación, gracias, Señor, por todo lo que tienes preparado para nosotros. Bendice la vida de nuestro hermano Martín, la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Te doy gracias, Señor, por ellos, gracias por conocerlos, gracias por poder encontrarnos a través de este medio que tú preparaste, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder entender tu palabra, para poder atesorarla, para poder creerla, para poder esperarla, Señor. Esperar ese momento que estemos contigo, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás, por tu infinito poder, tu infinita sabiduría, tu misericordia, Señor, derramada en nuestras vidas. Bendice cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, amados hermanos, gracias a Dios. Vamos a dar comienzo a nuestra lección de escatología bíblica de los jueves y me gustaría rogarles que tengan sus Biblias a la mano y aquellos hermanos que nos puedan leer los versículos que vamos a estar diciendo para que tengan sus Biblias a la mano y todos podamos ser edificados, exhortados y consolados con el consejo de Dios a través de su palabra. Muy bien, amados hermanos, recordemos que el centro de toda la escatología bíblica correcta es la persona de Jesucristo. Sí, el estudio de las glorias por venir dentro de su plan salvífico, santificante y glorificante, pero centrados en la persona de Jesucristo. Cuando la escatología es dirigida y estimula la morbosidad de los creyentes o algún otro aspecto que no sea la persona de Jesucristo, ese tipo de escatología no es bíblica. Está centrado en el hombre y no en Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 11. Y si alguien lo tiene, que nos lo pueda compartir, por favor. Amén, buenas noches. Saludos de Venezuela. Hermano William, bienvenido, hermano. Adelante, por favor, hermano William. Pedro, capítulo 1, versículo 7. Perdón, hermano William, del 10 al 12. Del 10 al 12. Del 10 al 12. Porfa, hermano. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto que les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, habilitaba las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Amén. Gracias, amado hermano William. Veamos la parte final del versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. En lecciones anteriores ya hemos mostrado que los profetas del Antiguo Testamento, salud, gracias, reconocían que era el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? No existía la dispensación de la gracia aún, no había venido Cristo a morir y a resucitar, pero aquí se nos indica en el versículo 11 sobre estos profetas del Antiguo Testamento que les estaba indicando el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, digo esto porque hay alguna enseñanza por ahí moderna que dice que el Espíritu de Cristo comenzó a actuar después de la resurrección de Jesús. No, la operatividad que tenía en el Antiguo Testamento no era circuncidante. La circuncisión del Espíritu vino después de la resurrección de Jesús, pero el Espíritu de Jehová es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Hijo.
Podemos ver textos en la Biblia donde dice que el Padre resucitó a Cristo, donde el Espíritu Santo resucitó a Cristo, pero donde al mismo Espíritu se le cita Señor, como por ejemplo 2 Corintios 3:17. Dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? El Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Porque es un solo Dios trino, en tres personas, pero que conforman la misma identidad, la misma sustancia y la misma esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, que de acuerdo a su divino poder se puede manifestar simultáneamente en sus tres personas al mismo tiempo, en el mismo lugar, ejecutando ministerios diferentes. Pero es un solo Dios, no son tres dioses. Ahora, la parte final del versículo 11, primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o sea, el Evangelio. Por eso el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Por eso Jesús en 5:39 de Juan decía: escudriñad las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y continuamos con el versículo 11. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto de las glorias que vendrían tras ellos es el estudio de la escatología, las glorias venideras. Pero todo esto va centrado en la obra y en la persona de Jesucristo. Esto siempre debe ser un punto muy importante. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Y es un versículo que usamos mucho al evangelizar, de hecho, ¿verdad? Bueno, yo espero que en esa porción de las Escrituras está un versículo que usamos mucho para evangelizar. Pero en las glorias venideras viene también cómo Él libró a las almas cautivas de los salvos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, pero también cómo le predicó a los ángeles caídos que desobedecieron en el tiempo del diluvio de Noé. ¿Alguien quiere compartirlo? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Sí, yo. Por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Amén. Sí, amén. Gracias, amada hermana Ariadna. Ahora miren, voy a tener que mostrar el versículo que lo prueba, porque hay algunas enseñanzas malas, sobre todo de los católicos, que le enseñan a la gente que sí es bíblico decir que después de que alguien muere todavía puede ser salvo, porque aquí tenemos un versículo donde Jesús le predicó a un grupo de espíritus encarcelados, ¿verdad? También otro versículo, que el evangelio se le predicara a los muertos, y entonces los católicos usan este tipo de porciones de las Escrituras para poder sustentar su herejía del purgatorio, ¿verdad? Que precisamente adormece la conciencia de los incrédulos para que no se arrepientan y crean en Jesús. Bueno, no son espíritus descendientes de Adán, de hombres. Está hablando de los ángeles caídos. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Segunda de Pedro 2:4. Digo, aprovechando que estamos viendo esto, ¿verdad? Por si alguien tuviera la duda o es la primera vez que se pregunta quiénes serán estos que aparecen aquí, estos espíritus encarcelados. Vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5, y vamos a ver la identidad de los espíritus encarcelados. Y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Estela o María si nos lo pueden compartir. Amén. En el nombre del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Gracias, hermana Estela. Amén. Podemos ver que ya está contestada la identidad de estas personas que no son humanas, sino ángeles caídos, ¿verdad? Ahora, es importante ver este tipo de ejercicios. Son muy buenos que se vuelvan una virtud en nuestra lectura bíblica, en nuestro estudio inductivo de la palabra de Dios. Aquí podemos ver que la Biblia se responde con la Biblia. ¿Cuál es la identidad de estos espíritus encarcelados? En la segunda carta de Pedro se responde. Muy probablemente en la primera carta hubo dudas al respecto y el Espíritu Santo usa a Pedro para revelar la identidad de estos espíritus encarcelados, ¿verdad? Ahora, vamos ahí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, volviendo a las glorias venideras centradas en la persona y obra de Jesucristo. La escatología bíblica siempre nos va a llevar a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Vean lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y si nos lo puede compartir, amada hermana María o hermana Nidia, por favor. Amén.
Segunda de Pedro 1, 20. Y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, amada hermana. Entonces podemos ver ahí, amados hermanos, que tiene que ser a través de la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Vamos a introducirnos a la parte donde nos quedamos, en Apocalipsis capítulo 21. Recordemos que estamos estudiando la Nueva Jerusalén dentro de la escatología, ¿verdad? La escatología, recuerden que es el estudio del fin de los tiempos. En este caso específico, los aspectos de los eventos futuros para la iglesia, no para el mundo inconverso, no para Satanás, no para Israel, aunque en la Nueva Jerusalén se incluyen los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, vírgenes, ¿verdad? Y se incluyen las almas de la multitud de gentiles añadido por la predicación de estos 144,000 en los últimos 1260 días, la última parte del periodo de 7 años de la tribulación, la gran tribulación, los últimos 1260 días, y las almas de los mártires sí se conectan en el reino milenial y en la Nueva Jerusalén, pero no participan ni en el tribunal de Cristo, ni en el cántico gradual con los seres vivientes, ni tampoco en las bodas del Cordero, ni en el retorno de Cristo, ¿verdad? No vienen en caballos blancos siguiendo al Señor, solamente la iglesia participa en eso, y los santos del Antiguo Testamento, los santos de las 7 eras de la iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que somos nosotros, la última era de la iglesia con mayor porcentaje de falsos conversos, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 21. ¿Se acuerdan en qué versículo nos quedamos, amados hermanos? Sí, yo anoté que habíamos leído hasta el 12, ¿puede ser? Ah, gracias. ¿El último y el 12? Es cierto, hermana, muy amable, hermana María, sí, gracias. Tengo mala memoria, perdonen, hermanos, pero ahorita que me acordó la hermana María, sí, ya es cierto. 12, el muro grande y alto, y lo concatenamos con Jeremías 15, 19, ¿verdad? Aquí lo tengo, ese versículo es de mis favoritos. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Ahí veíamos la relación que tiene el muro, ¿verdad? El bronce es el juicio. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y de los fuertes. Ahora miren, vamos a ver el versículo 11 para jalar el contexto de lo que hemos venido viendo. Y miren, aquí va a ser importante que no nos dejemos distraer por nada, hermanos, porque vamos a ver cómo se conectan y cómo se vinculan las vidas de los creyentes gobernadas por el Espíritu de Cristo en la dispensación de la gracia con más de 7 alcances. No cómo va a repercutir solamente en el arrebatamiento después de recibir un cuerpo glorificado y comparecer en el tribunal de Cristo, en la visión central del trono establecido del cielo de Apocalipsis 4:2, en donde los 24 ancianos, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, son los santos de todas las eras, ¿verdad? Exceptuando obviamente a los 144,000, a los gentiles, las almas de los mártires, y todavía ni siquiera existen los hijos de los sobrevivientes de la gran tribulación que se van a seguir multiplicando en el reino milenial, así que a estos no los vamos a considerar dentro de este plan, ¿verdad? No tienen participación ellos, pues. Pero nosotros, ¿qué tanto se haya reproducido la vida de Cristo en el creyente en proporción al tiempo de vida prestada, temporal aquí en la tierra de parte de Dios, va a tener un impacto eterno que se va a conectar con el tribunal de Cristo, con las bodas del Cordero, con el reino milenial, con el estado eterno en la Nueva Jerusalén, y va a influir de forma eterna en los materiales preciosos, en la arquitectura de la Nueva Jerusalén? Está llena de piedras preciosas. Si nosotros vamos a 1 de Pedro 2:4, nosotros somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es la piedra angular, es la gran roca, ¿verdad? Mateo 16, ustedes busquen, nada más lo digo como referencia, 1 de Pedro 2:4, ese sí lo busquemos, pero en Mateo 16 Jesús le dice a Pedro: y a ti te digo, tú eres Petro, piedra pequeña o roca pequeña, y sobre esta piedra, significa masa rocosa, una roca gigantesca, edificaré mi iglesia,
refiriéndose a sí mismo, a su propia persona, Cristo, no la persona de Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Las puertas del infierno no pueden tener más potestad sobre las almas de los creyentes porque han sido redimidos y comprados con la sangre de Cristo. Y a ti te daré las llaves del reino. Y no es una puerta que se oxida en el tercer cielo donde está San Pedro recibiendo a las almas de los que se mueren. Esa es una interpretación de la cosmovisión católica que suena romántica, pero es falsa. Las llaves del reino son las llaves del Evangelio. Como la iglesia es arrebatada, antes de que comience la tribulación y la gran tribulación, desaparecen las llaves del reino porque la iglesia tiene acceso para usar estas llaves, es las llaves del Evangelio. Y entonces Dios tiene que volver a hacer bajar las llaves del reino y esta vez usa a uno de sus ángeles para que se las dé a los 144,000 judíos. Tal vez lo miremos más al rato. A ellos se les dieron las llaves del reino y se marcaron sus frentes o sus brazos. Y es una profecía que alude a Ezequiel capítulo 8 y 9. Y los católicos malamente se hacen una cruz de ceniza y hacen algo que se llama cuaresma, ¿verdad? Cuando ellos no tienen nada que ver en ese tipo de profecías. Pero bueno, no se trata de hablar mal de los católicos, sino de enseñar cómo algunos confunden algunas porciones de las escrituras, las aíslan del resto y le añaden su propia interpretación humana a la Biblia. Eso está mal. Ahora miren, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y aquí mi doblemente hermano lo tiene, nos lo va a compartir. 2, versículo 4 y 5. Sí. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, mundo. Amados hermanos, nosotros somos piedras vivas del reino. Somos portadores de la vida de Cristo, para que seamos la parte visible de Cristo a los que están en tinieblas. Nosotros posicionalmente estamos puestos en Cristo en los lugares celestiales, para que condicionalmente Cristo se reproduzca en nuestros cuerpos mortales. Somos piedras vivas. Nosotros no emanamos nuestra propia luz. Somos en ese sentido como la luna. La luna solo refleja la luz solar. La luna no tiene un brillo propio, no tiene su propia potencia ni su propia gloria. Dios hizo a la lumbrera mayor con su propia luz para que esa luz que emana reflecte sobre la luna y la luna gobierne en las partes donde es de noche, sobre la faz de la tierra. Nosotros somos lumbreritas chiquitas, luminares, como dice Filipenses 2:15, en una generación perversa y adúltera. Y solamente reflectamos la luz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Pero nosotros somos la luz y la sal de la tierra, porque Jesús mismo lo dice en el Sermón del Monte. Entonces, vamos a estar siendo entretejidos a la imagen de Cristo, moldeados por el Espíritu Santo como piedras vivas. El Espíritu Santo va a estar formando un templo santo, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:4. Y ahora nosotros somos piedras vivas. Y esas piedras vivas se van a consolidar en la arquitectura eterna del plan culminante de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Qué tan preciosas van a ser las piedras y qué tan vistosas en la arquitectura de la ciudad? Dependerá de qué tanto tomamos nuestra cruz y abrazamos nuestra cruz para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Acompáñenme con sus vistas y vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Síganme con sus vistas, amados hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. Y en el griego original no dice de la verdad, dice literalmente de la persona de Cristo, en verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Jesús. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos despojamos del viejo hombre para que el Espíritu Santo entreteja la vida de Cristo, que se conectará en las bodas del Cordero. Con qué tan resplandecientes serán las vestimentas con las que participaremos en las bodas. Ahí viene otro aspecto de la escatología, ¿verdad? Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y gocémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, puro y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículo 8. Antes de eso, después del arrebatamiento, donde simultáneamente recibimos nuestros cuerpos glorificados, síganme con sus vistas, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Entramos al Bema, el podio de las recompensas de Dios de la vida de Cristo reproducida en los creyentes, los hijos del reino.
¿Qué tanto emanó la belleza? ¿Qué tanto resplandeció el rostro de Jesús? ¿Qué tanto, en la proporción del tiempo que Dios nos permitió estar aquí en la tierra, fuimos la parte visible de Cristo a los demás? ¿Qué tanto fuimos llenados de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios? Como dice Filipenses 1:11, Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, se incluye el apóstol Pablo ahí, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de sí, de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, fue un ministerio espiritual, oro, plata, piedras preciosas, recibe recompensa, o sea malo, un ministerio carnal, nosotros en nuestra fuerza para nuestra propia vanagloria, heno, madera y hojarasca. ¿Fuera? Entonces, amados hermanos, el tribunal de Cristo es el próximo evento escatológico después del arrebatamiento y el cuerpo glorificado. Y recordemos, para los que todavía no están familiarizados con el tribunal de Cristo, no es para decidir quién va al cielo o quién va al infierno, porque todos los que comparecen en el tribunal de Cristo son salvos. Es en el tercer cielo, es en la visión central del trono establecido en el cielo, después de que Apocalipsis 4:1 nos enseña: y yo, Juan, después vi una puerta abierta en el cielo, y el que estaba arriba, como con voz de trompeta, ahí está el arrebatamiento, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, me dijo: sube acá. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Apocalipsis 4:1, la parte final. Y en el versículo 2 vemos la visión central del trono establecido en el cielo. Así que es solo para salvos el tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? ¿Qué no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Reglas de interpretación, hermanos. ¿A quién va dirigida la carta a Romanos? A creyentes. ¿Cuáles son sus puntos principales de enseñanzas? La condenación del pecado, la igualdad entre pecadores, sean judíos o sean gentiles, no importa, todos están bajo el juicio de Dios. Romanos 1, Romanos 2. El Evangelio, Romanos 3. La doctrina de la justificación y los resultados de la justificación por la fe y las 7 bendiciones espirituales de la justificación por la fe, Romanos 4 y Romanos 5. La doctrina de la identificación, la verdad central de la santificación, la cruz, Romanos 6. La frustración de vivir en el poder del yo bajo la ley, Romanos 7. La vida del Espíritu, Romanos 8. La vindicación de Israel, Romanos 9 al 11. Y cómo se ven los resultados de una consagración de una vida justa, sobria, piadosa en Cristo Jesús, Romanos 12 al Romanos 16. Entonces la carta va dirigida a creyentes. Me he encontrado religiosos que dicen: es que ahí dice que todos compareceremos, así que también los inconversos. No, es que tienes que observar a quién va dirigida la carta, quién es el remitente, quién es el destinatario. Si el apóstol Pablo se está incluyendo en ese tribunal, entonces va dirigido a creyentes. Si la carta, en el contexto de lo que estamos viendo en ese capítulo, que es el capítulo 14, va dirigido a la iglesia en Roma, entonces no tienes por qué introducir ahí a los inconversos. Está hablando solamente de los salvos. ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? Romanos 14:10. ¿O tú por qué lo menosprecias? ¿Qué no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Cuando dice todos, se está refiriendo a la iglesia, no a los incrédulos, hermanos. Digo, aclarando esta parte, es importante. Y el contexto nos está hablando del amor. En el capítulo anterior, de recibir al débil en la fe. En el capítulo 14, nos está hablando de que no empecemos a hacerle el feo, a menospreciar a hermanos que quieren guardar el sábado, que son legalistas, que no, pues yo no quiero comer carne de cerdo, ¿verdad? Yo quiero guardar el sábado. Entonces, algunos quieren guardar el día, algunos quieren comer o no comer tal cosa, algunos quieren celebrar tales fiestas. Sin embargo, no debemos de juzgar ni menospreciar a nuestros hermanos por eso, porque lo que es recompensable en el tribunal de Cristo es el amor de Jesús desplegado en nuestros cuerpos mortales. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5, y con esto, hermanos, no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que no exhortemos y no enseñemos la gracia de Dios en verdad, y que en medida que podamos compartir estas verdades liberadoras con aquellos hermanos que están bajo el yugo del legalismo, bajo la sombra de la ley, todavía no lo hagamos. Claro que hay que hacerlo, es sumamente importante, pero no les hagamos el feo por eso, no los menospreciemos, no los tratemos como si fueran inferiores, porque ante los ojos de Dios, poderoso es Dios para mantenerlos de pie. Adelante, hermano John. Sí, claro que sí, hermano. Bueno, me generó ahorita pues, una inquietud acerca de lo que está diciendo, que por decir en la congregación ahorita es muy frecuente que se celebre la Navidad.
eso, ¿cómo lo podemos tomar nosotros? O, sí, porque pues, eso sí me genera un poco de inquietud. Ok, está bien, hermano. Por ejemplo, ese tema, ¿no? Es un buen punto a tratar. Y en estas temporadas ya sabemos que hay mucho legalismo que se empieza a infiltrar, enseñanzas que no son bíblicas, y empiezan algunos creyentes a despreciar a otros creyentes, como dice el hermano John, que celebra la Navidad. Y empiezan a salir temas como que la Navidad es del diablo, porque mira, el árbol de Navidad proviene de la Torre de Babel, y empiezan a sacar ciertas informaciones extra bíblicas que posiblemente tengan algo de verdad, pero no tiene nada que ver, como por ejemplo celebrar el Halloween o el Día de los Muertos, que eso obviamente a simple vista está totalmente mal. Eso sí está mal, porque hay altares a muertos y no debes de invocar a los muertos ni consagrar a tus hijos a los altares de esos muertos donde les dan dulces, ¿verdad? Pero eso es obvio. Pero la Navidad, nadie sabe con exactitud cuándo se manifestó en carne Dios, pero creemos que sí lo hizo. Podríamos tener una fecha muy acertada en base al calendario lunar judío, ¿verdad? Que fue entre abril o septiembre. Sí podemos tener una fecha muy cercana, pero no podemos saber qué día, hermanos. Y no podemos ser legalistas en ese sentido. Ahora, algunos de estos hermanos dicen, es que bueno, en la Biblia no dice que celebremos el nacimiento de Jesús. Bueno, la Santa Cena es como celebrar el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección en conmemoración de él hasta que él venga, 1 Corintios 11. Así que la Biblia sí enseña acerca de eso, no le llama natividad, que significa nacimiento, pero lo importante es que celebres el nacimiento de Cristo y que no te encierres de forma legalista diciendo que como la Navidad es del diablo, entonces tú te encierras ese día en tu casa como un amargado en vez de ir a predicar el Evangelio a tus familiares y a tus seres queridos. Obviamente tú no vas a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Regularmente la gente usa la Navidad para emborracharse. Hablo de los inconversos, de los incrédulos, no de la familia de Dios. Usa la Navidad para quemar cohetes. Aquí les dicen triquis, aquí donde estamos nosotros, explotar juegos pirotécnicos, pues. Y eso no debería ser el significado de la Navidad si se supone que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. En lo personal, les platicamos cómo nosotros festejamos la Navidad. Aquí está mi doblemente hermano y un servidor. Nosotros preparamos nuestras comidas, las juntamos entre toda la familia. Gracias a Dios todos somos salvos, pero siempre tenemos algún invitado inconverso. Y tenemos la lectura bíblica de Lucas de los primeros 4 capítulos. Concatenamos con algunos versículos del nacimiento de Jesús, del Evangelio de Mateo, y decimos unas 7 u 8 profecías mesiánicas que anunciaban el nacimiento de Cristo, ¿no? Como por ejemplo Isaías 7:14 o Isaías 9:6. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, que es Dios con nosotros, porque niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y predicamos el Evangelio a los inconversos que estén por ahí a la mano, ¿verdad? Esa es la forma en la que nosotros aprovechamos la Navidad para evangelizar y también para fortalecernos entre hermanos en Cristo. Ahora, si hay alguien que dice, yo no quiero celebrar la Navidad porque un demonio disfrazado de Santa Claus mató a niños en un poblado hace 1000 no sé cuántos años, bueno, está bien, no te voy a menospreciar por eso, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que sacan de repente. No estoy diciendo que sean mentiras todas, pero no podemos basarnos en cosas que no están en la palabra de Dios. Tenemos que discernirlo todo espiritualmente. Y si alguno no quiere celebrar la Navidad, no podemos nosotros obligarlo, ni tampoco podemos nosotros menospreciarlo porque no lo quiere hacer, o porque sí lo quiere hacer y nosotros no lo queremos hacer. Es como el que quiere comer carne de puerco y el que no quiere comer carne de puerco. Yo hace rato me comí unas gorditas, unas carnitas estilo Michoacán, ¿verdad? Tengo libertad para comerlo. Tengo ácido úrico, tal vez no debería de comerlo por temas de salud, pero no porque lo tenga prohibido. Yo no soy judío, soy un gentil que fui salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, puedas ver a alguien que diga, pues es que yo no quiero comer porque la ley dice, bueno, no lo voy a menospreciar a ese hermano que piense así, pero sí lo vamos a compartir la gracia de Dios en verdad para que él vaya conociendo esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, no para que ahora coma cerdo, sino para que no mezcle la ley con la gracia y aprenda a vestirse del nuevo hombre, y deje de estar tratando de automejorarse con su esfuerzo personal como por obras de la ley, porque así nunca va a crecer el hermano. Entonces espero que eso pueda ser de ayuda, hermano John. Y se acerca esa fecha, ¿no? Y empieza a haber peleas entre creyentes por el tema. Es triste eso, pues. Adelante, hermano John. Gracias a Dios, hermano John. Me da gusto que el hermano siempre se conecta, gracias a Dios. Nada más que él está más como oyente, pero qué bueno que ahorita participó. Ahora miren, vamos a regresar.
Entonces el tribunal de Cristo, todo lo que el amor de Cristo se produjo por el poder del Espíritu de Dios en el creyente, no con mis fuerzas, como dice Romanos 15:13. Romanos 15:13, síganme con sus vistas a Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Fíjense, el caminar por fe, la fe de Jesús, me llena de gozo y paz. Eso es interesante. Para que abundéis en esperanza, la venida de Cristo trae esperanza a mi espíritu. Para que abundéis en esperanza, con el poder de mis propias fuerzas, dice ahí, hermanos. Con el poder del pastor de la congregación, dice ahí. No, con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense, Zacarías 4:6, no con espada, no con ejército, sino con el poder de mi espíritu. La vida cristiana sigue siendo por fe y para fe, mas el justo por fe vivirá. Hace rato compartía eso la hermana Nidia, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, amados hermanos. Solo el amor de Cristo es recompensable en su tribunal, pero tiene una conexión con las bodas del Cordero, tiene una conexión con el reino milenial y tiene una conexión con la Nueva Jerusalén. Fíjense los alcances escatológicos que tiene una vida piadosa en Cristo Jesús, guardándonos para Cristo mientras Él viene por nosotros. ¿Se dan cuenta? Es sumamente importante. Y recuerden que la gracia de Dios no es injusta consigo misma. Es decir, el Espíritu Santo no es injusto con su propio fruto. Aunque Dios no haga acepción de personas, no en todos los hijos del reino se despliega la luz del rostro de Jesús con la misma intensidad ni con la misma magnitud, porque no todos tienen puestos sus ojos en Jesús. Hay creyentes que están viviendo sus vidas para sí mismos y no para Cristo. Hay creyentes como los que se describe en Filipenses 2:21. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Hay otros creyentes que son menores, lastimosamente, pero esa es la verdad, que pueden decir realmente como una experiencia personal, no para presumir, sino porque dependen y reposan en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esos tipos de hermanos están llenos del Espíritu de Dios, están preparados para sellar sus testimonios de ser posible con sangre. Ellos no les da miedo perder la vida a causa del Evangelio de Cristo porque están llenos de la valentía de Jesús, no porque estén desafiando a alguien o porque estén tentando a Dios. No me vayan a malinterpretar en ese sentido. Adelante, hermana Ariadna. Hay una frase que mi pastor siempre dice que dice que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene cercanos. Amén. Muy buena frase, hermana. Me gusta. Amén. Es cierto. Y miren. Cercano está Jehová a los que le invocan. Amén. Salmo 145, verso 18. Es cierto. Y de esa misma manera va a ser el alcance escatológico que va a tener la cercanía de la comunión íntima que tenemos con el Señor. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la comunión íntima con Cristo produce amor. El notar de forma íntima y personal que mi viejo hombre fue crucificado junto con Él es que le estoy creyendo a Dios, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Le estoy creyendo a Dios que en su obra completa y terminada Él no solamente murió por mis pecados, sino que me hizo morir a mí mismo juntamente con Él. Ese viejo hombre que aborrezco cada día, que hace lo que no quiero y que me estorba, es mi enemigo interior de la santificación que se opone para que yo haga lo que quiero hacer, que es la voluntad de Dios, y no puedo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de vencer la ley del pecado con mis propias fuerzas. Y la ley del pecado solamente se vence con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. ¿Alguien quiere compartir Romanos 5:5? Adelante, hermana Ariadna. No, es que quería decir un comentario. Adelante, hermana, por favor. Me acuerdo mucho de cuando Pablo decía que él quería hacer lo bueno, pero que su carne, no me acuerdo en qué versículo está, pero que él decía que su carne quería hacer lo malo, pero que él quería hacer lo bueno. Amén. Sí, Romanos 7, del versículo 18 en adelante. Amén, hermana Ariadna. Adelante, hermana Cris. Soy la niña. Ah, hermanita chiquita, perdón. Adelante, hermanita. ¿Cuál era? Romanos 5:5. Y la esperanza no da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, su tiempo murió por los impíos. Amén. Gracias, hermanita chiquita. De nada. Podemos ver ahí, amados hermanos, que ese versículo es cambiavidas.
Si tú te detienes en ese pasaje bíblico y te das cuenta que tu nueva identidad resucitada y unida a Cristo contiene el amor derramado de Dios en tu nuevo corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado, tú tienes la certeza y la plena seguridad, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de que Cristo en ti puede amar a tus enemigos. De que lo que dice en el Sermón del Monte, en Lucas 6 y Mateo 5, por ejemplo en el versículo 28, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a todos los que te aborrezcan, hazles el bien. Eso es posible con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa riqueza espiritual en Cristo Jesús no es solamente para que tú sepas que si caíste en la carne, que si batallas con la perversidad de tu carne cada día, que si estás triste o desanimado o desmayaste o menospreciaste la disciplina de Dios, el amor de Dios está derramado en tu corazón. Dios no te va a dejar de amar porque pases pruebas o porque se salga lo cojo del camino. Si te está disciplinando es de hecho porque te ama y eres su hijo. Si no, no te disciplinaría. Él nos disciplina para que participemos de su santidad, como dice Hebreos 12:10. Yo a mi hijito chiquito no lo disciplino porque, me gusta darle con la varita. No, le disciplino porque su caminar no es correcto delante de Dios y tengo que instruirle. Porque miren, hasta aquí tengo la varita, por aquí la tengo a la mano. Aquí está, miren. Hasta trae un versículo la varita. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí está la varita. Y no es para destruir al muchacho, no es para que me desquite yo lo que no me pude desahogar de las cosas malas que me pasaron durante el día. Es para disciplinarlo, es hasta que se humille, para que su vida honre a Dios, ¿verdad? A su debido tiempo él va a tener una conciencia y el Evangelio de Cristo va a surtir efecto en su vida conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahorita es un niño pequeño, no tiene conocimiento del bien y del mal, pero nosotros debemos instruirlos desde pequeñitos, no ya cuando sean adolescentes y ya crecieron todos torcidos. Desde pequeñitos hay que instruirlos. Bienvenida, hermana Belinda. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Eso también es recompensable en el tribunal de Cristo. ¿Cómo instruimos a nuestra familia? ¿Cómo discipulamos a nuestras esposas para Cristo? Y las hermanas que tienen esposos inconversos o que después el Señor hizo nacer de nuevo, ¿cómo ellas los encaminaron a Cristo y a sus hijos y a sus familias? Todo eso es recompensable. Cada uno tiene una pequeña grey en su casa. De hecho, es una de las 5 coronas del tribunal de Cristo. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, él nos dará esa corona, ¿verdad? Del servicio. Cada uno tiene una grey en su casa, ovejitas de Jesús, de su rebaño, en su hogar. Vamos ahora sí a meternos de lleno, amados hermanos, al versículo 12 de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 12. Y si alguien nos lo quiere compartir de los que están conectados, adelante, por favor. Adelante, hermana Dey, porfa. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Amén. Gracias, hermana Dey. Ahí nos quedamos la lección anterior. Recordemos que a pesar de que la culminación final del plan escatológico de Dios para sus redimidos es la Nueva Jerusalén, hay una distinción eterna entre los santos del Antiguo Testamento y los santos de la dispensación de la iglesia, la gracia. Tanto es que hay 12 columnas y 12 puertas, 12 patriarcas de Israel y 12 apóstoles de la iglesia. Es importante ver que por la eternidad va a ser visible esta distinción. Ya vimos el muro. Vamos a empezar a ver algunos aspectos sobresalientes de la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Recuerden que el versículo clave para todas estas lecciones que estamos teniendo es Apocalipsis 22, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a ver nuevamente el versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Es un cubo perfecto la Nueva Jerusalén, de 4 lados, pero también tiene 4 caras. La altura tiene una medida de 144. Y por ahí entran los redimidos, que son los 144,000 también, judíos, evangelistas, de la última fase de la gran tribulación de los 1260 días. ¿Y por qué tiene esa altura la Nueva Jerusalén? Si nosotros vemos en Primera de Corintios, Efesios capítulo 3, se nos enseña
que desde cualquier ángulo de nuestras vidas nosotros podemos ver cuán alto es el amor de Dios, cuán ancho es el amor de Dios, cuán largo es el amor de Dios y cuán profundo. Ahí están las 4 dimensiones. La Nueva Jerusalén tiene 4 lados, 4 caras, y la altura es de 144, porque esa es la medida del alcance del amor de Dios degustado por los 144,000 judíos evangelistas en la Nueva Jerusalén, y se conecta con las medidas del tabernáculo del templo judío que vimos en la lección pasada en Ezequiel capítulo 40. ¿Se acuerdan? Ezequiel capítulo 40, que pareciera un capítulo súper aburridísimo porque trae puras medidas del templo judío y pareciera que no tuviera ningún sentido que todo eso estuviese ahí, pero tiene mucho sentido cuando estamos estudiando, por ejemplo, la Nueva Jerusalén. Dice aquí en el versículo 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas. Recordemos, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero modelo trinitario bíblico, no católico. Ojo con eso. El modelo trinitario católico es una herejía total. Esa Trinidad católica no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Ellos literalmente piensan, por un lado, unos que Jesús comenzó a existir después de que nació de la Virgen María. Entonces, prácticamente ellos sí creen que Jesús es Dios, pero como la mitología griega piensa que Perseo es mitad hombre y mitad Dios, ¿verdad? Es un hombre que se llegó a convertir en un Dios. Esa es una herejía, hermanos. Un semidios. Un semidios, o sea, eso no tiene nada que ver. Por otro lado dicen, sí, Jesús sí existía desde antes, pero María es la Madre de Dios. Como no son salvos, la mayoría de ellos no disciernen que la Virgen María fue madre de la humanidad con la que Dios se manifestó en carne, no de la divinidad misma de Dios, porque Él es sobre todos, Él hizo todas las cosas y para su propia gloria las hizo. Esa es la parte que ellos no entienden. Ahora, el modelo trinitario bíblico nos enseña que Jesús, el verbo eterno del Padre, salió de la persona del Padre. No era un segundo ser eterno ahí en el multiverso de Marvel Comics o alguna cosa extraña por ahí, sino que sale de la persona del Padre. Al salir de la persona del Padre significa que es inseparable del Padre. Solo salió del Padre para venir en forma humana, para salvarnos en la cruz y resucitar al tercer día y poner debajo de sus pies todas las cosas, respetando sus propios edictos, estatutos y preceptos, porque la ley en Deuteronomio 15, Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19 dice que se da veracidad a la verdad por medio de 2 o 3 testigos. Entonces el verbo sale del Padre, ya tenemos 2 testigos. El Espíritu Santo desciende corporalmente como paloma, ya tenemos ahí 3 testigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca dejaron de ser un solo Dios. Es el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios que divides y mutilas en 3 seres divinos. Es un solo Dios en 3 personas, pero que conforman la misma identidad, la misma sustancia, y es un solo Dios. Tiene un propósito en cada una de sus personas. El Padre recibe el sacrificio del Hijo, pero el Hijo sale del mismo Padre. Por lo tanto, ver al Hijo es como ver al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. Juan 14:9. El Espíritu Santo da testimonio a la verdad y aplica la regeneración cuando alguien oye el Evangelio y hace nacer de nuevo y nos guía en la vida cristiana y nos forma la imagen de Cristo y nos da a conocer todo lo que nos ha concedido gratuitamente Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, lo que nos ha concedido gratuitamente. El Espíritu Santo tiene la facultad de darnos a conocer esto. El versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas. Ya vimos la numerología bíblica que representa el número 3, pero un modelo trinitario bíblico, no católico. Al occidente 3 puertas. Ahora, ¿por qué muchos cristianos tienen y conservan el modelo trinitario católico? Porque la mayoría de nosotros, cuando Cristo nos rescató, salimos del catolicismo, ¿verdad? Por eso no entendemos inductivamente en la Biblia por qué son 3 personas y por qué estas 3 personas son un solo Dios. Entonces todavía arrastramos mucho de cómo lo explican los católicos. Ahí vemos que tiene 4 lados, ¿verdad? Este número 3 se reparte en 4 lados. El 4 en la numerología bíblica significa los 4 ángulos de la tierra o 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso Cristo murió en una cruz con 4 lados. Quiere decir que la muerte de Jesús muriendo en la cruz paga la totalidad de los pecados de todos los hombres que se arrepientan y crean en Él en los 4 extremos de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, que con una mirada de fe se acercan al crucificado y le invocan como Salvador. Todo el que invocare al Señor será salvo, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 13, si no mal recuerdo. Luego dice el versículo 14,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a ver estos dos versículos para profundizar en ellos. Alguien que nos haga favor de buscar Ezequiel capítulo 48, versículo 31 al 34. Ezequiel capítulo 48, versículo 31 al 34, por favor. ¿Versículo de cuál? ¿Perdón? Ezequiel capítulo 48, verso del 31 al 34, amada hermana Ariadna, porfa. Ok, dice, habrá 3 puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel. La primera llevará el nombre de Rubén, la segunda de Judá y la tercera de Leví. En la muralla oriental, que también mide 2 metros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de José, de Benjamín y de Dan. En la muralla sur, también de 2 kilómetros con 400 metros de largo, las puertas llevarán el nombre de Simeón, de Isaacar y de Zabulón. Y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. Gracias, amén, amada hermana Ariadna, gracias. Muy posiblemente, amados hermanos, no estoy asegurando nada, pero estas tribus de judíos se hayan dispersado a esos ángulos de la tierra, porque los judíos fueron dispersados por toda la tierra. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, los 144,000 judíos evangelistas de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 están dispersos por toda la tierra, así que van a evangelizar en cualquiera que sea la nación en que ellos estén. Y luego se van a reunir en el éxodo final de Israel, en el desierto. Vamos a ver ahora el versículo 14. Vamos a Isaías 44 primero, para ver un poco más sobre el número 3 y el modelo trinitario bíblico, ¿verdad? Esto va a hacer que nosotros dejemos de estar peleando con hermanos que son unicitarios y ellos con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien está predicando un modelo trinitario católico, va a tener mucha dificultad en reconocer que es un verdadero Dios de forma real. Va a pensar que en la eternidad, antes de la fundación de todas las cosas, eran 3 dioses que jugando a crear cosas se encontraron y empezaron a jugar raquetas juntos y se hicieron amigos. Hagamos una alianza y hagamos un equipo y nos llamemos un solo Dios. Ese es el modelo trinitario católico. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es un solo Dios. El Hijo sale del Padre, es el verbo eterno del Padre, es el alma de Jehová. Lo dice su palabra, Zacarías capítulo 11, versículo 8. Mataré 3 pastores en un mes, porque mi alma los aborreció a ellos y ellos me aborrecieron a mí. ¿De quién se está profetizando ahí? ¿Qué no ahí está profetizado que lo venderían por 30 monedas de plata? Que un traidor que se llamó Judas Iscariote lo entregaría a los principales sacerdotes y a los fariseos 520 años antes de Cristo en Zacarías 11. Ahí está. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el alma y el verbo eterno del Padre. Por lo tanto, no puedes tú denigrar a Cristo diciendo que es un segundo Dios más chiquito o que es inferior al Padre, porque Él salió de la persona del Padre. Él y el Padre uno son. Ver a Jesús es como ver al Padre. Entonces hay que tener cuidado con eso. No por estar peleando con hermanos que son unicitarios, comencemos a denigrar a Cristo y a darle un abrazo a los testigos sin Jehová que niegan que Jesús es Dios. El problema con los hermanos unicitarios es que ellos no entienden que sí se puede manifestar en sus 3 personas al mismo tiempo y de forma simultánea en el mismo lugar. Pero no por eso nosotros los vamos a menospreciar. Recordemos lo que acabamos de ver ahí en Romanos 14. No menospreciemos a tu hermano, no juzgues a tu hermano. Si Dios te ha mostrado eso, instrúyelo, encamínalo más correctamente como Aquila y Priscila lo hicieron con Apolos. Pero no estemos despreciando a los hermanos. No estemos diciendo así a la ligera que son inconversos, porque hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Han llegado a comparar a estos hermanos al mismo nivel que unos testigos de Jehová. Un testigo de Jehová es un inconverso. Un testigo de Jehová no cree que Jesús es Dios. Ellos no dicen eso. Ellos sí creen que Jesús es Dios. El problema es cómo lo entienden. Entonces, si en Juan capítulo 12 veo a las 3 personas manifestándose en el mismo lugar, y son 3 personas, no es que un día fue el Padre, al otro día fue el Hijo y al tercer día fue el Espíritu Santo, vemos a los 3 ahí reunidos en el mismo lugar, es porque sí es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesten simultáneamente al mismo tiempo y en el mismo lugar. Los griegos buscaron a Jesús y esa fue la última vez donde Él ya no dijo aún no ha llegado mi hora, ahora Él dice ha llegado mi hora.
¿Por qué? Porque ya había cumplido su ministerio evangelístico terrenal. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo que establece con sus apóstoles al prometerles que serán investidos de poder con el Espíritu Santo en Hechos 1:8. Entonces el Padre habla en el cielo porque el Hijo dice abajo en la tierra: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes que el mundo fuese contigo. Y el Padre responde: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y el Espíritu ya estaba en Cristo porque ya había 2 testigos. Entonces sí es posible que ese Dios Trino se manifieste simultáneamente en sus 3 personas. El bautismo de Jesús, que es lo más conocido, ¿verdad? En Mateo 3, versículo 15, Él cumple toda justicia a nuestro favor, entra a las aguas bautismales, consagrándose como el sumo sacerdote de nuestra salvación, y el Espíritu Santo desciende corporalmente como paloma, ilustrando que haya un justo sobre la tierra, el Hijo del Hombre. En cuanto a su humanidad, en cuanto a su divinidad, Él y el Padre son uno. Es Dios mismo encarnado, el Hijo. Entonces la paloma que Noé envió fue enviada 3 veces y solo regresó 2 veces, y halló tierra firme, y en la vuelta de en medio trajo un olivo en el pico, pero en el tercer envío ya no regresó. El Espíritu Santo desciende corporalmente como paloma porque se conecta que encontró tierra fértil para habitar. Un justo entre los hombres, profetizado en el Antiguo Testamento. He aquí que eres el más hermoso de los hijos de los hombres, el más hermoso entre millares y millares, y en el libro de Cantares también. La mujer sunamita resalta y acentúa que su amado es el más hermoso entre 1000. Su rostro fue desfigurado a golpes, a puñetazos. Por eso su rostro quedó sin atractivo para que le deseemos. No significa, como muchos dicen, que Jesucristo tenía una apariencia física desagradable. Eso es mentira, hermanos. Él era el hijo de David. El linaje de David, si nosotros vemos sus características físicas, no tiene nada que ver eso. Ahora, eso realmente no es tan importante, pero lo estamos mencionando. Vamos a Isaías capítulo 44. Y vamos a ver la Trinidad bíblica, no el modelo trinitario católico, aquí en nuestras Biblias. Fuera Bumpy, fuera Bumpy. Que se comió la popó del gato. Ese rato me ensució. Bienvenido, hermano Miguel. Voy a ensuciar la mano. Isaías capítulo 46. Creo que es el 46, hermanos. A ver. No, sí, es Isaías 44:6. Isaías 44:6. Adelante, hermanita. 44:6. Sí, Isaías 44:6. Porfa, hermanita. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Gracias, hermanita chiquita. Ahí está la Trinidad, el modelo trinitario bíblico, no el modelo trinitario católico. Esto tú se lo enseñas a un testigo sin Jehová y se enoja muchísimo. Aquí se le está llamando, ¿verdad?, a la persona de Jesucristo, Jehová también. A la persona del Padre, Jehová también. Vamos a leerlo nuevamente, lo que nos compartió la hermanita chiquita. Así dice Jehová, Rey de Israel, Dios de Abraham y su Redentor, Dios de Isaac. Jesucristo es el Redentor. Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Jesús dice en Apocalipsis 1, versículo 8 y versículo 17 en adelante: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el Yud-Hei Vav-Hei, el único Dios verdadero. Luego más adelante nos enseña, ¿verdad? Yo soy el que estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el primero y el último. Jesús se está identificando con el Jehová de Isaías 44:6. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando tratemos estos temas porque son doctrinas esenciales. La deidad de Cristo es una doctrina esencial, hermanos. Porque si Jesús no fuera Dios, entonces su sacrificio en la cruz no puede perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y claro, por supuesto que Jesús es Dios, sin lugar a duda. Ahí en Isaías 45 viene otro versículo todavía más impresionante, pero más escondido, solamente que no recuerdo el versículo, hermanos. Pero termina así también, ¿verdad? Déjenme ver si lo encuentro. Está en el capítulo 45 también, Isaías capítulo 45. ¿Será en el verso 6, hermano? ¿45:6? 45, 5 y 6. Ah, ok. Lo puedes leer, amada hermana Estela, porfa.
Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén, 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 hermana Estela. También esos, pero es otro aparte de ese. Pero miren, está lloviendo el 3. Vean lo que dice el 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor Jesucristo dice que nos dará una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ella, en Apocalipsis, hermanos. Pero también en Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2, se nos habla de los tesoros escondidos de la sabiduría en el Padre y en Cristo. Y vean lo que dice el 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. La iglesia contiene el misterio más grande, revelado. El misterio que estuvo oculto desde las edades, pero que ha sido revelado a sus santos, a nosotros los gentiles. Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vean nada más qué espectacular, impresionante es la palabra de Dios. Esto se escribió 750 años antes de Cristo aproximadamente. Vean el versículo 18. Está lleno de Jesús aquí por donde veamos, hermanos. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Juan 1:10 dice que Jesús en el mundo estaba y el mundo por Jesús fue hecho. Juan 1:10. Podemos ver al Padre creando los cielos y la tierra en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Podemos ver al Hijo creando los cielos y la tierra en Juan 1:10. En el mundo estaba, el mundo por Jesús fue hecho y el mundo no le conoció. Y para los amigos testigos sin Jehová, que les va a incomodar todavía más porque no es una fuerza activa, es Dios mismo, podemos ver al Espíritu Santo creando cosas de la nada, como solo Dios lo puede hacer en el Salmo 104, versículo 30. Oh Jehová, tú envías tu Espíritu y son creados. Versículo 18 de Isaías 45. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Es otro versículo, hermanos. En otra Biblia, que la tengo en el coche, es la que uso cuando salgo, ahí lo marqué. No recuerdo el versículo, pero es todavía más. Ahí está en el capítulo 45, ¿verdad? Por el tiempo no lo vamos a seguir buscando, pero está impresionante ese verso. Me impactó demasiado, pues. Vamos a el Salmo 25. Salmo 25, hace rato que estábamos hablando del amor de Cristo reproduciéndose en el creyente, que es recompensable en el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Y cómo tener una comunión íntima con Jehová. Y esta frase que nos compartió la hermana Ariadna, que les compartió su pastor: Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Pero no todos están cerca de Él. ¿Puedes recordar la frase, hermana Ariadna, porfa? Sí, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene cercanos. Amén. Gracias, hermana. Me gustó esa frase. Entonces, la comunión íntima con Jehová es para los que le temen. A ellos les mostrará su pacto. Vamos a ver el Salmo 25, 14. ¿Alguien lo quiere compartir? Yo lo comparto, si gusta. Adelante, hermana. 25, 14. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. ¿Nada más? Amén. Gracias, hermana Ariadna. Ahí está. ¿Para quién es la comunión íntima con Jesús? La comunión íntima con Jehová es para los que le temen. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. Amar la justicia. Nuestro corazón circuncidado ya tiene el temor de Jehová en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos va formando a la imagen de Cristo para que seamos perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios. Vamos a 2 de Corintios 7.1. 2 de Corintios 7.1. Hola, hermano. Adelante, hermano Alberto, por favor. Amén. 7.1, ¿va? Sí, porfa, hermano. Ok. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. 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 En el antiguo pacto el temor de Dios era algo por lo que el creyente se tenía que esforzar por permanecer. En el nuevo pacto es parte de nuestra nueva identidad espiritual que la voluntad de nosotros está alineada a la voluntad de nuestro Padre eterno cuando caminamos por fe, permaneciendo en el amor y la fe de Jesús. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, dijo Jesús. Así como el pámpano no puede producir fruto por sí solo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15, versículo 4. Jesús dijo, yo soy la vid. Él es la fuente de todo lo que necesitas, pues todos los nutrientes que necesitas para que reverdezcas como una ramita fructífera y el Espíritu Santo produzca frutos en ti, está en Cristo, no fuera de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Aunque tú pienses que haces mucho, pero nada de eso tiene un impacto eterno. Nada de eso se conecta ni con el tribunal de Cristo, ni con el reino milenial, ni con la nueva Jerusalén, porque no lo hizo Cristo. Vamos ahora a Salmo 145, versículos 18 y 19, el versículo que citó hace rato mi doblemente hermano. Entonces, eso que dice la hermana Ariadna me gusta, ¿verdad? Dios no tiene favoritos, pero sí tiene cercanos. Vamos a ver esto. No todos degustamos del mismo comunión íntima con Jehová. Lamentablemente todos tenemos acceso a su trono de gracia, porque a todos se nos roció con la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Pero no todos aprovechamos ese lugar privilegiado en Cristo, esos lugares celestiales que aunque estamos al lado de Él espiritualmente hablando, vivimos como si estuviéramos alejados de Él. No todos estamos cercanos a Él, aunque ya estamos puestos en Él. No vivimos como lo que somos en Cristo. Adelante. Salmo 145, versículos 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Pero los que le invocan de veritas. De veras. No con un amor fingido, de veras. Con el corazón circuncidado que nos otorgó Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, regresemos a Apocalipsis 21 y vamos a ver otra vez el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Vamos a Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Tratemos de participar constantemente, hermanos, para que podamos avanzar un poco más. Mateo 16, 18, porfa. ¿Hola, hermano? Adelante, hermano Alberto, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Miren cómo todas estas piedras vivas de las cuales Pedro habló en 1 de Pedro 2:4 constituyen una parte fundamental de la edificación de la nueva Jerusalén, en sus 12 puertas y en sus 12 cimientos. Vean cómo repercute de forma eterna. Cuando la creación presente va a ser destruida y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros, los santos de la primera resurrección, ¿verdad? Así como en el tribunal de Cristo va a haber algunos creyentes que van a ser sorprendidos, ¿verdad? Va a venir el arrebatamiento como ladrón en la noche. Hay de aquellos que están pensando que primero va a venir el anticristo y primero van a ver la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, porque los va a sorprender como ladrón en la noche. Porque la iglesia no se va a quedar. Y entonces estuvieron viviendo vidas centradas en sí mismos, no en Cristo. Esperando al anticristo y no al verdadero Cristo. Esperando arreglar el gobierno humano y no dejando que el Espíritu Santo gobernara sus vidas. En vez de vaciarse del yo en la cruz y abrazar la cruz, estuvieron abrazando el mundo y los afectos de su propia carne pecaminosa que Cristo ya crucificó. Entonces, cuando el Señor venga, se querrán alejar avergonzados de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero no van a poder porque la salvación es eterna y no se puede perder. Ahí se van a tener que quedar y aunque hubieran sido tenidos grandes aquí en la tierra, aunque hubieran tenido cargos en la iglesia, aunque le hubieran dicho, uy, tú qué buena persona que eres, qué cristiano tan genial eres tú, allá serán llamados pequeños en el
reino de los cielos, porque les gustaba constantemente tener su recompensa aquí abajo en la tierra. Les gustaba ser aplaudidos por los hombres cuando iban a evangelizar. Les gustaba ponerse de pie y orar delante de todos para que vieran qué magníficamente se expresaba en la oración. Le gustaba presumir todas las buenas obras que hacía, enterando a su izquierda todo lo que hacía a su derecha. Y entonces el Padre no reconoció nada de estas cosas en lo privado, en lo secreto, en lo individual y personal de ese creyente, tampoco lo reconocerá en lo eterno. Mi Padre que ve en lo secreto lo recompensará en lo público, dijo Jesús en Mateo 6. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Muchos creyentes no recibirán galardón completo. Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay algunos creyentes que van caminando hacia la pérdida en el tribunal de Cristo. No van a tener coronas para arrojar a los pies de Jesús. Van a quedar avergonzados delante de Dios y de todos los santos de todas las eras de la iglesia, porque se les dio a beber el mismo espíritu, se les dotó con un don especial y celestial. Y la misma vida de Jesucristo vivía dentro de ellos en sus cuerpos mortales, y escondieron el talento debajo de la tierra, escondieron la mina de oro debajo de un pañuelo, fueron siervos negligentes, y cuando nuestro Señor venga, se querrán alejar avergonzados. Eso, hermanos, es en el tribunal de Cristo. Dios no va a recordar los pecados que cometiste después de ser salvo. Esa es una mala enseñanza del tribunal de Cristo. Eso contradice la Biblia, porque Hebreos 10:17 dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Y Hebreos 8:12 dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades ni de sus transgresiones. Así que el tribunal de Cristo no es una lista que Dios te va a sacar de todo lo malo que hiciste después de que naciste de nuevo. El tribunal de Cristo es una lista de lo que el Espíritu Santo hizo cada vez que tomaste tu cruz cada día para descansar en la fe de tu crucifixión, mi crucifixión. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y te vestiste del nuevo hombre para que el Espíritu Santo desplegara la justicia perfecta de Cristo a través de ti, el oro, la plata y las piedras preciosas, y fuéramos formados a la imagen de Cristo, por gracia, no por nuestro esfuerzo personal. Y a todos se nos dio de beber lo mismo. Se conecta con el tribunal de Cristo, se conecta con las bodas del Cordero. ¿Qué tan resplandeciente va a ser tu vestimenta de bodas? Se conecta. Si viviste de cercas aquí en la tierra con Jesús, de cercas le verás en el cielo. Si te gustaba ver de lejos a Jesús los domingos nada más, de lejos lo vas a ver allá también en el cielo. Va a haber redimidos que van a vivir en el centro de la luz gloriosa de la Nueva Jerusalén, la presencia misma, la Shekinah eterna de Dios. No va a haber sol ni luna. La gloria misma de Dios nos alumbrará en todo momento. Eso está en el centro. Ahí también está el árbol de la vida, para la sanidad de las naciones. Los salvos, los redimidos que no son de la primera resurrección, ellos no van a vivir en la Nueva Jerusalén, van a vivir a las afueras de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿qué tan lejos de esas naciones van a vivir? Los que van a vivir adentro de la ciudad, ¿qué tan cercas de la luz admirable más potente que la del sol van a estar? ¿Qué tan resplandecientes van a ser sus vestimentas de bodas? Todo se conecta y tiene un alcance escatológico hasta la culminación final de la Nueva Jerusalén. Y por eso, vivir descansando en Cristo hace que Cristo reproduzca su vida victoriosa en el creyente, y eso es vivir como lo que somos, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué tanto vivimos como vencedores? Vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 25 y 26. Ya lo hemos leído, pero este tipo de textos enseñados de una forma correcta, y no porque yo lo haga, hermanos, ni porque haya algo bueno por mí mismo, sino por la gracia inmerecida de Dios, porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Esto no proviene de mí, esto proviene del Señor. Lo vamos a leer de la Biblia. Pero todo esto se conecta de forma escatológica hasta el punto final eterno de la Nueva Jerusalén y en el reino milenial, en la restauración de todas las cosas. Apocalipsis 2, versículo 25 y 26. Aquí lo tiene mi doblemente hermano. Escuchemos, hermanos. 22, ¿verdad? 2. Apocalipsis 2, verso 25 y 26. Ok. Amén. Dice así. Por lo cual pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Ahí está el punto conector escatológico con el reino milenial. Gobernar con vara de hierro cerca de Cristo. A mí no me interesa gobernar las naciones. Eso, hermanos, es un mal estímulo para el creyente. Pero el que esté cerca de Cristo va a gobernar con vara de hierro con él. A eso se refiere este texto. Ahora, ¿qué es guardar las obras de Cristo hasta el fin? El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Cristo, dice en 1 de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento:
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los que hemos pasado de muerte a vida amamos a nuestros hermanos. Un falso convertido no puede amar a un hijo de Dios porque él mismo no es hijo de Dios. Primera de Juan 5, versículo 1 y 2, dice que todos los que hemos sido engendrados por el Padre Celestial, vamos a amar a nuestros hermanos que fueron engendrados por ese mismo Padre Celestial, porque amamos a nuestro Padre Celestial porque Él nos amó primero. Y por lo tanto, como estos hermanos que fueron engendrados por Él son amados de la misma manera por mi Padre Celestial, en el amor de Jesús, yo les amo también, no en mi propio poder, sino en el poder del Espíritu de Dios. Eso es importante. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Alguien que se la pasa aborreciendo a otros creyentes, que se la pasa insultando a otros hijos de Dios, o es un creyente carnal que va rumbo a la pérdida en el tribunal de Cristo, o es un inconverso que se dice ser cristiano porque llega los domingos a la iglesia. Adelante, hermana Ariadna. Hay un versículo que me gusta mucho de Juan, primera de Juan 4, que dice que si no amamos a quienes vemos, a quien podemos ver, ¿cómo vamos a poder amar a alguien que no podemos ver? Amén, hermana. Precioso versículo. Gracias, hermana Ariadna. Imagínense, esa es una falsa fe, un amor fingido. Yo podría llegar los domingos y predicar en el púlpito o enseñar en la escuela dominical o ir a evangelismo, y el resto de la semana no me hablo con mi hermano que está aquí al lado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, a quien no he visto, si a mi hermano que veo lo aborrezco? Me pongo en primera persona y uso de ejemplo a mi hermano porque realmente conozco hermanos así que tienen esos problemas, hermanos, y no quiero decir sus nombres, pero es triste que haya ese tipo de cosas. A nadie conocemos en la carne. Si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos así. Sabiendo esto, que si Cristo murió por todos nosotros, nosotros hemos muerto con Él. El amor de Dios nos constriñe, nos comprime, nos hace renunciar a nosotros mismos. El amor bíblico es que te hace renunciar a ti mismo y te centra, te enfoca en Cristo. Entonces dejas de ver a tus hermanos en sus defectos, en sus carnes, que al igual que tú y yo tenemos una carne tremenda, y entonces empezamos a verlos como el Padre los mira, en los méritos perfectos de su amado Hijo Jesucristo, en quien tiene gran complacencia. Y eso es bien diferente, ver a los hermanos desde el punto de vista de cómo los ve Dios y no de cómo mi carne los ve, en sus defectos, en sus fallas, en sus caídas. Vernos como el Padre nos mira, en Cristo. Regresamos a Apocalipsis 21. Ya vimos Mateo 16, 18. Vamos a Gálatas 2:9, perdón. Gálatas 2:9. Y si alguien nos lo quiere compartir, adelante, amados hermanos, por favor. Gálatas 2:9. Adelante, mundo. Okay. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Gracias, mundo. Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como cimientos, como columnas, y aquí en la Nueva Jerusalén vemos, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está, ¿verdad? Y acuérdense también, al que venciere, yo le haré columna de mi Dios. ¿Quién dijo así? Jesús. A las 7 iglesias en Apocalipsis. No es lo mismo que seas un vencedor en Cristo Jesús, lo cual nunca puedes perder, a cuánto hayas vivido como ese vencedor que eres en Cristo Jesús. No es que yo tenga que poner algo de mi parte, es que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Solamente se trata de echar mano de lo que ya tenemos en Él por su gracia. Dice Apocalipsis 21:14, ahora lo vamos a concatenar con Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y si alguien nos lo quiere compartir, adelante. Hermano Margarito, adelante por favor, hermano. Si quiere lo puedo leer. Claro que sí, hermana Ariadna, por favor. Dice, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Gracias, hermana Ariadna. Apocalipsis 21:14. Lo estamos concatenando con Efesios 2:20. Okay. Ahí está el fundamento de Cristo, que es la piedra, y los apóstoles. Eso es bien importante, hermanos, ¿verdad? No, que aquí hay un nuevo apóstol que... No.
Ya la escritura está completa, no hay nada más que añadirle, nada que un nuevo apóstol, ni que una nueva revelación, ni que Dios me dijo. Aquí está todo, el fundamento de Cristo y los apóstoles. Fuera de ese fundamento no queremos saber nada porque no está en la Biblia. Gracias, hermana. Vamos a regresar a Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya no hay lugar para otro más, ni modos, ya. Ahora el versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, o sea, 1 metro, pues, de oro. Vamos a Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Ezequiel capítulo 40, versículo 3. ¿Lo leo, hermano? Sí, hermana Cris, por favor. 40, versículo 3. Dice: me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Amén. Amén. Qué interesantes características, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Un varón de lino fino, pero las características del aspecto glorificado de Cristo dice que él tiene pies semejantes al bronce bruñido en Apocalipsis 1 y en Daniel capítulo 10, versículo 6 en adelante. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Estoy regresando a Apocalipsis 21:15, de oro. Las características del Señor dice que él tiene un cinturón como oro de Ufaz en su cintura para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Vamos a ver de forma inductiva este versículo a través de las Escrituras. Vamos a Zacarías capítulo 2, versículo 1. Zacarías capítulo 2, versículo 1. Si quiere yo lo leo. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. Amén. Gracias, hermana Ariadna. Vamos a Apocalipsis 11, versículo 1. Apocalipsis 11, versículo 1. Hermana Estela, hermana María, hermana Dey, hermana Nay. Ah, no está la hermana. Ah, sí está la hermana Nay, perdón. Adelante, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los dos que adoran en él. Amén. Gracias, hermana Estela. Aquí el contexto del capítulo 11 habla de los dos testigos, ¿verdad? La Biblia no dice quiénes son, no dice los nombres. Ahora sí que todo lo que hay son especulaciones, ¿verdad? Y no es que esté mal eso, no es una herejía tener una especulación de quién podría ser los dos testigos. Pienso que podría ser Enoc y Elías, o Moisés y Elías. Fueron llevados sin morir, ¿verdad? Que no pasaron por la muerte, pues. Exactamente. Amén, hermana. Y por eso es que especulamos algunos que podrían ser ellos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia no aclara quiénes son, pero pues realmente nosotros ya ni siquiera vamos a estar aquí cuando ellos empiecen su ministerio. Ellos precisamente tienen que empezar con el ministerio en los 42 meses de la tribulación, porque la iglesia ya no va a estar para evangelizar. Precisamente por eso ellos empiezan, ¿verdad? Por eso cuando esas enseñanzas preteristas o postribulacionales o mitribulacionales no encuadran con la palabra de Dios, porque me tienes que mostrar a los dos testigos muertos y expuestos sus cadáveres 3 días en el patio de la plaza de los gentiles, y no vas a poder. Entonces ni siquiera decir que los 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo era la mitad de la semana 70 de Daniel 9:27, porque no se puede sustentar bíblicamente. Ni mucho menos decir que cuando el gobernador Tito destruyó el templo y Jerusalén y se cumplió, porque eso fue 40 años después de la resurrección de Jesús, es decir, 70 años después de Cristo. Entonces, por donde uno trate de ayudar ese tipo de interpretación, no se puede, pues, no se puede. Y no es que uno esté atacando a estos hermanos, es que no se puede, en primer lugar. Y en segundo lugar, no afecta de forma positiva a ningún creyente sobre la faz de la tierra estar enseñando esas cosas. Solamente hace que los creyentes dejen de esperar y de amar la venida de Jesús, y eso está mal. Entiendo que hay extremos opuestos donde hay hermanos que ya andan ahí añadiéndole cosas a la palabra de Dios y andan dando fechas y días, pero ese es otro tema.
Nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual vamos a estar bien si estamos atentos, para que seamos antorchas que alumbren en todo momento. Si yo me dejo guiar porque alguien está dando una fecha, un día falso, pues ese ya es mi problema. ¿Para qué yo le creo al hombre si tengo la palabra de Dios? Y Mateo 24:36 dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que yo le voy a creer a Dios. Sé que cada día que pasa se aproxima más el sonido de esa poderosa trompeta, y nosotros, como la iglesia, por fe decimos, sí, Señor Jesús, ven. Si los preteristas no pueden decir eso, pues qué lástima, ¿verdad? Pero nosotros, que sí le creemos a Dios, sí lo vamos a decir. Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Regresamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Vamos ahí mismo en Apocalipsis 21. Vamos a leer el versículo 12 que ya estudiamos. Permítanme leerlo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí mismo en Apocalipsis 21, vamos a leer el versículo 21 y 25, que están más adelante. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Recordemos que en lecciones pasadas vimos la parábola de la perla preciosa en Mateo 13, que destila de la parábola de que el reino de Dios es semejante a un hombre que, encontrando un tesoro escondido en un campo, lo esconde, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y como en Malaquías 3:17 y en Éxodo 19, versículo 4 y 5, decía que los creyentes, empezando por los judíos y también nosotros los gentiles, seríamos su especial tesoro, porque Él pondría el Espíritu Santo adentro de los que creyesen en Cristo. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Segunda de Corintios 8. Él es el hombre, el Hijo del Hombre, que compra el campo con su sangre. La gracia de Dios, nosotros no contribuimos con nada para ganarla. Nosotros no somos el hombre que compra el campo, no compramos la salvación. Él ganó el cielo para nosotros. Él es el Salvador, Jesucristo. Entonces ya se destila la parábola de abajo, de Mateo 13, versículo 44 en adelante, ¿verdad? La perla preciosa. Una perla, hemos comentado que es una piedra preciosa que es producto de la saliva de nácar que produce el molusco. Y este molusco empieza a producir este recubrimiento de nácar porque tiene una herida en su interior. Y esta herida interna hace que el molusco salive nácar y va formando la perla preciosa. Por lo tanto, entre más profunda y más violenta es la herida en el molusco, más preciosa va a ser la perla. Entre más haya sufrido el creyente, más cerca estará de Cristo reinando con él, y por eso las puertas de la Nueva Jerusalén son de perlas, las marcas del sufrimiento de los santos de Cristo. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. No solamente se conecta en el estado final de la Nueva Jerusalén, también en la restauración de todas las cosas en el reino mesiánico, la dispensación del milenio. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:12. Adelante, hermano William. Aquí también en Zacarías, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla también de cordel y dice así: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Amén, amén, hermano William. Gracias, hermano. Ahora vamos a ver 2 de Timoteo 2, versículo 12. Adelante, hermana Nidia, por favor. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. ¿El 13 también? Sí, por favor, hermana. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Amén. Gracias, hermana Nidia. Entonces, 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Vemos que Él enjugará toda lágrima de los santos. Ya no habrá más muerte, más llanto, ni más dolor, ni más clamor, ¿verdad? Vemos que el mar de cristal representa a todas las naciones de los salvos de la primera resurrección, y cuando se mezcla con el fuego a los salvos de las almas de los mártires que salen de la gran tribulación, que aparecen debajo del altar en Apocalipsis 6 y 7. Y vemos cómo se cristalizan de forma eterna en la Nueva Jerusalén el mar de todas esas lágrimas que representan el sufrimiento de los santos de Cristo. Cómo viene
un regocijo y las bienaventuranzas que se empiezan a disfrutar en el reino milenial y constituyen parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén, en la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Vamos ahora a ver Romanos 8, versículo 17. Amén, hermana Belinda, exactamente. Obviamente no se refiere de que sufra porque estoy siendo yo disciplinado por Dios porque estoy caminando en la pura carne, o porque esté yo sufriendo porque me peleé con mi vecino por caminar en la carne y ahora me quiere hacer cosas malas. No, como dice el apóstol Pedro, si sufrimos o padecemos a causa de la justicia de Cristo, es agradable que lo soportemos. Pero si padecemos por hacer algo malo, entonces eso no vale, ¿verdad? Eso no es sufrimiento según Cristo. Eso son consecuencias de vivir en la carne. Esa es otra cosa muy diferente. O sea, las marcas de Cristo es que seas perseguido por predicar el Evangelio, exactamente por la justicia de Cristo, hermana Belinda, que padezcas por discipular a otros para Cristo, que hermanos que no les gusta ver cómo Cristo obra en tu vida, en su carne comienzan a tener envidia tal vez y a ponerte tropiezo a causa de la justicia de Cristo, que tal vez personas que tú ni siquiera conoces traten de destruirte porque eres usado por Dios para predicar el Evangelio. Y es que Satanás, aunque no está en todas partes, él tiene achichincles, y cuando él ve un obrero de Dios que es usado para ganar almas para Cristo, para discipular a otros para Cristo, para expandir más el reino de Dios, y que ese reino se está expandiendo primeramente en su propio corazón, entonces es alguien muy peligroso para el reino de las tinieblas, y él va a tratar de ponerle tropiezo a ese siervo de Dios, para desanimarlo, para que desmaye, para que ya no confíe en Dios, para que ponga su mirada en otra parte, en el mundo, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida. Él sabe que no puede quitarle la vida eterna a un creyente, pero recuerden, el profeta codicioso Balaam no podía maldecir a Israel, solamente podía bendecirlo. Estas fueron las instrucciones de Jehová. Pero como él buscaba una fisura y una pequeña brecha para que fuera enriquecido materialmente por Balac, finalmente él le dijo cómo hacer tropezar a Israel. No pudo maldecir a Israel, pero le dio un consejo tremendo. Introduce mujeres atractivas, paganas, adoradores de ídolos, que se introduzcan entre los israelitas para que ellos se unan en yugo desigual y adopten a los ídolos de esas naciones. Y entonces la ira de Jehová estará contra Israel. Y eso hizo, y le funcionó. Obviamente, este es un mal ejemplo que incluso el Señor mismo lo vuelve a citar en el libro de Apocalipsis. Aquellos que tienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? El profeta codicioso que le habló una burra. Vamos a ver ahora Romanos 8, 17. Y si alguien lo tiene, que nos lo pueda compartir, por favor, hermanos. Amén, hermano. Adelante, hermano Alberto, por favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Todos los que fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo, todos somos hijos de Dios, todos somos herederos, pero fíjense bien, si sufrimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Se dan cuenta la conexión que tiene un texto con otro? Y vamos nuevamente a ver un versículo de hace rato para que lo profundicemos un poco más y que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento, hermanos, porque esto es algo muy interesante. Y cuando uno lo ve con el lente correcto de la gracia, sin añadir tintes legalistas, nos damos cuenta que es un tesoro y no algo pesado para mi vida cristiana. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 y 26, vamos a leerlos nuevamente. Y recuerden, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, según de Timoteo 2:12. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora veamos qué dice Apocalipsis 2, 25 y 26 nuevamente. El Espíritu, adelante, hermana Ariadna, por favor. Dice, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Amén. Gracias, hermana. Ahí está. Antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, Romanos 8:37. Pero vivir en tu posición vencedora tiene un impacto eterno, recompensable en el tribunal de Cristo, para arrojar a los pies de Jesús y vivir en la cercanía de Jesús y tener autoridad y privilegio de servirle. Ahí se va a determinar. Recordemos, en Lucas 12 hemos visto sobre estos aspectos escatológicos del reino milenial. También hemos visto el ejemplo de los Boanerges, los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Yo me quiero sentar a tu derecha, yo me quiero sentar a tu izquierda.
no me es dado a mí daros esos lugares. Están reservados para el tribunal de Cristo. ¿Qué tan cerca vas a estar de Jesús? No tu salvación ya la tienes segura en Cristo, pero ¿qué tan cerca vas a estar de Jesús? Porque ya no va a haber las cosas temporales que ahora nos atraen en nuestra carne aquí en la tierra. Ya la creación presente va a ser destruida antes de entrar en la Nueva Jerusalén. Después del reino milenial, los cielos y la tierra huyen delante del gran juicio del trono blanco, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida, viene la resurrección de los injustos, junto con el diablo y sus ángeles son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que están en el preinfierno, en el Hades, son resucitados para recibir cuerpos que pueden sufrir eternamente en ese lugar de eterno tormento, incluyendo los que van a ser destruidos con el fuego que Cristo va a hacer descender del cielo, porque se van a unir a Satanás cuando sea desatado después del reino milenial. Eso es tremendo, hermanos. Pero vamos a regresar ahora a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Hermano Fendi, me da gusto verte, amado hermano. Dios te siga bendiciendo. Ya tiene que no te veía, hermano. Y vamos otra vez ahora al versículo 16. Apocalipsis 21, 16. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace rato? La numerología bíblica, que es el 4, los 4 ángulos de la tierra. Fíjense bien. Fíjense bien, amados hermanos. La resurrección de los justos, el orden en sus 3 etapas. Cristo, las primicias en el arrebatamiento y los que hayan quedado en su venida. Los 144,000 con los salvos de la gran tribulación, incluyendo la resurrección de las almas que están debajo del altar. Si contamos el número de redimidos en sus etapas, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento, vamos a ver que son 4. Y la Nueva Jerusalén tiene 4 lados y es en forma de cubo, tiene 4 dimensiones. Vamos a ver otra vez. Apocalipsis 21, 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. Lo que nos compartía el hermano William hace rato de Zacarías 2, 1 y 2. ¿Verdad? El varón de lino fino tomó medidas a la ciudad. Y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, o sea, con el metro. 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a profundizar en este versículo, primeramente Dios. Dice, aproximadamente 2,200 kilómetros. Un comentario de la medida de esto de 12,000 estadios. 2,200 kilómetros de cada lado. Imagínense, 2,200 kilómetros. Yo me pongo a pensar en base a lo poco que conozco, ¿verdad? Geográficamente. Es como de Tapachula a Sonora. Imagínense, como de Tapachula a Sonora aquí en México. Si de Chiapas a la Ciudad de México son como 1,000 kilómetros, y a mí se me hace un mundo de distancia esto, pero aquí dice que son 2,200 kilómetros. Eso representa los 12,000 estadios ya convertidos a kilómetros. Ahora es que ellos son de otro lugar. Es que son de varios países. Pero imagínense, hermanos, o sea... Puede ser como de Belice a Colombia. Como de Belice a Colombia, dice mi doblemente hermano. Yo creo que hasta más. No, hasta más, hasta Venezuela. Es muchísimo, hermanos. O sea, nosotros tomamos en cuenta aquí el número de habitantes que existen en la tierra, pero no todo es tierra, mayormente es agua. Todo esto que está hablando aquí de la Nueva Jerusalén es habitable, y hay millares y millares y millares y millares de santos de todas las eras de la iglesia, de los santos del Antiguo Testamento, de las almas de los mártires de la tribulación, de los 144,000 judíos evangelistas, de los salvos redimidos después de que Satanás es destruido y no se unieron a él para tratar de luchar contra Jesús. Imagínense. Bueno, aunque ellos no van a vivir en la Nueva Jerusalén, sino en las naciones de la nueva creación. O sea, de ancho, de alto y profundo la misma distancia. La misma distancia. Es muchísimo, hermanos. Así que no tengan duda de que todos vamos a caber ahí, ¿verdad? Dios no se equivoca. Aproximadamente 2,200 kilómetros de cada lado, incluida la altura, con un muro de 66 metros de grosor. 66 metros de grosor. Se ha calculado que incluso si solamente se usara el 25% de este espacio para moradas, se podrían albergar a 20,000 millones de personas cómodamente. Prácticamente son 4 veces más el número de habitantes que hoy hay sobre la faz de la tierra. Casi 4 veces más, hermanos.
Imagínense, bueno, son los salvos de todas las épocas, pertenecientes a la primera resurrección, porque los que se multiplican en el reino milenial, que van a ser salvos, no se van a dejar engañar por Satanás al final, cuando sea suelto. Ellos no van a vivir en la Nueva Jerusalén, van a vivir en las naciones de la nueva creación, y van a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén una vez al mes para recibir las hojas del árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Eso lo vamos a estudiar más adelante, primero Dios. Vamos a ver otra vez. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a Efesios capítulo 3. La carta a los Efesios capítulo 3. Ya casi terminamos, hermanos. Primero Dios. ¿Tres qué? Del versículo 14 al 21, porfa, hermana. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el 21, hermana, por favor. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Qué preciosa porción, ¿verdad? Ahí está otra vez el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cómo esto tiene una conexión escatológica en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, en el reino milenial y en el estado eterno de la Nueva Jerusalén. Pero vean el versículo 18, hermanos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. La Nueva Jerusalén es un cuadro, hermanos. Y aquí están las 4 dimensiones que involucran la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El creyente puede ver el amor de Dios desde cualquier ángulo en el que se encuentre en su vida. No importa la situación. El amor de Dios es suficiente, es infinito, es incalculable y es perfecto. Aquí en Apocalipsis 21, versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Ahora versículo 17, y con este terminamos, si Dios nos los permite. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144 codos. La altura. Regresemos a Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. Y aquí vamos a hablar de la altura. Los 144,000 judíos, vírgenes, evangelistas, 12,000 de cada tribu. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Y vean, recuerden bien, amados hermanos, la iglesia ya no está aquí. Ya en la tribulación y la gran tribulación, la iglesia ya no está. Por eso las llaves del reino de Dios desaparecen de la tierra y Dios tiene que mandar un ángel para que las vuelva a bajar. Se las había dado a los apóstoles. Pedro empezó a usar las llaves del reino de Dios predicando el evangelio en el libro de Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 1 al capítulo 11. Empieza predicándole a los judíos y en el capítulo 10 le termina predicando a Cornelio y a su familia, que son gentiles. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7. Y aquí es la parte intermedia de la semana 70 del libro de Daniel, el interludio, pues. 42 meses, 2 testigos, ministerio de 2 testigos. El anticristo finge la muerte y la resurrección de Cristo, mata a los 2 testigos, viene el ministerio de los 144,000 judíos evangelistas por 1260 días. Apocalipsis 7.
Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso representa el número 4 en la Biblia, los 4 ángulos de la tierra. Aquí está la respuesta bíblica de dónde se saca eso, ¿verdad? Que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué significa esto? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No solamente literalmente, sino espiritualmente. Ningún mensaje de Dios sobre la tierra. Algo horrible eso, hermanos. Ahorita la gente no se da cuenta de eso. No le ve interés a eso. Imagínense que no hubiera Biblias en toda la tierra. Que de repente buscaras una prédica y no la encontraras ni en el Face, ni en YouTube. Que estuviera prohibido tener una Biblia en tu celular o en tu casa. Sería algo tremendo, ¿verdad? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Está a punto de inaugurarse el sonido de las 7 trompetas que van interconectado con las 7 copas llenas de la ira de Dios. Una tribulación tan grande cual nunca la ha habido en la tierra ni la habrá, como Jesús mismo en su sermón profético de Mateo 24 dejó dicho. Entonces aquí podemos ver, diciendo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Y no pueden ser los testigos sin Jehová, como dicen algunos. Lástima, ¿verdad? No son la tribu perdida de José. No está perdida la tribu. Son 2 medias tribus, Efraín y Manasés. Pero ven aquí. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En sus 404 versículos, Apocalipsis habla en símbolos, parábolas, metáforas y alude a más de 700 profecías del Antiguo Testamento, pero también tiene partes literales que no deben de ignorarse. El prólogo de la carta dice quién es el que está dando el mensaje, en qué consiste el mensaje, la revelación de Jesucristo y a quién se le está dando, el destinatario, el apóstol Juan. Yo no puedo decir que eso es una metáfora o alegorizar esos textos porque son literales, también tiene partes literales. Aquí los hermanos preteristas empiezan a decir cosas descabelladas como que para ellos 144,000, los eruditos bíblicos han llegado a la concesión de que son muchos. No, cuando Dios pone una cantidad exacta en la Biblia y que se conecta hasta con las medidas de la altura de la Nueva Jerusalén, tiene un simbolismo y una explicación, y no hay que estar diciendo cosas que la Biblia no dice solamente para que se acomoden a las ideas preconcebidas que nosotros tenemos, porque si lo creemos, desencuadra y desentona con todo lo que nos han enseñado. No, yo no llego a la Biblia de forma dogmática para acomodar la Biblia a mi propio pensamiento. Llego a la Biblia para estar de acuerdo con la palabra de Dios, no para que la palabra de Dios esté de acuerdo con mi propio pensamiento, hermanos. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Esto no es una alegoría, te dice descripciones detalladas, personificaciones por cada integrante de los 144,000, y te dice que son judíos, te dice sus características y hasta te dice de qué tribu son. Así que Dios va a volver a tratar con Israel. Hay de aquellos que dicen que no porque están negando lo que dicen las Escrituras. Dios va a volver a salvar a su pueblo. De hecho, en Oseas capítulo 12, Jehová promete volver a buscar a Israel. Y pone de ejemplo al profeta Oseas, que deja de tener intimidad con su esposa Gomer, que la había comprado del mercado de prostitutas, ilustrando la figura de cómo Jehová dejaría de relacionarse con Israel, pero al final volvería a tratar con su pueblo bendito. Vean lo que dice aquí. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, entonces yo no puedo estar alegorizando estas cifras exactas, de tribus exactas que Dios me está diciendo en su palabra, porque no es una alegoría, esto sí es literal. 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Y ahí vienen todas las tribus, ¿verdad? Hasta el versículo 8. Después de esto miré, versículo 9, la multitud de los gentiles que no son la iglesia, son los salvos gentiles por la predicación de estos 144,000, porque resulta que a estos 144,000 Dios les entrega las llaves del evangelismo, las llaves del evangelio. Vamos al capítulo 14, porque como la iglesia fue arrebatada y la iglesia tenemos las llaves de la predicación del evangelio, al irse la iglesia que está sellada y contenida con el Espíritu Santo de Dios en forma de circuncisión, deja de haber evangelistas sobre la tierra. Ya no hay quien predique el evangelio.
más que los 2 testigos, pero los mata el anticristo a la mitad de la semana 70. Y resucitan después. Y resucitan después. Entonces Dios levanta 144,000 judíos vírgenes, y vamos a ver las llaves del evangelismo, y vamos a ver más sobre estos 144,000, que son las medidas de la altura de la Nueva Jerusalén. Estos comprobaron qué tan alto es el amor de Dios. En su ministerio, estos 144,000 judíos evangelistas participan en el éxodo final de Israel y comprueban qué tan alto es el amor de Dios. Por eso la altura del cubo de la Nueva Jerusalén mide 144 codos. Vamos a ver Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, o sea, con muchas naciones, y como sonido de un gran trueno. Aquí ya no se menciona las trompetas, ¿verdad? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Aquí ya la orden que sale del trono es diferente. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Una vez le dije a un testigo sin Jehová: oiga, ¿pero usted es virgen? No, usted ya tiene hijos, ¿no? Y entonces, ¿por qué dice usted que puede ser uno de los 144,000? Ya se amoló usted ya no podría ser, porque mira, aquí en Apocalipsis 14 dice que son vírgenes que nunca han tocado mujer. Se enojó conmigo el Señor, ¿verdad? Pero es chistoso, pues, cómo les enseñan cosas que no aplican para ellos, y ellos creen y no estudian la palabra de Dios, no consultan a Jehová, ¿verdad? Y fueron redimidos de entre los de la tierra. Exactamente, sí, hermana. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos comprobaron qué tan alto es el amor de Dios. Recuerden 4 dimensiones: qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo. Pero estos 144,000, qué tan alto. Por eso la Nueva Jerusalén, su altura del muro mide 144 codos. Dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos no amaron tanto su vida en el mundo como para tenerle miedo a la muerte. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En estudios anteriores hemos comentado que Apocalipsis no es un libro cronológico ni secuencial. En Apocalipsis 17 y 18 se habla de la gran ramera, del Vaticano, la Iglesia Católica, Babilonia, que se prostituye con todos los reyes de la tierra y que se ha embriagado con la sangre de los santos. Y aquí en el capítulo 14 hace una breve mención de ella. Recuerden, la composición del capítulo 4 al capítulo 11 se despliega descriptivamente en el capítulo 12 al 22. Detalla de forma más profunda los acontecimientos del capítulo 4 al capítulo 11 y las 2 visiones centrales para comprender bien la secuencia del libro de Apocalipsis, porque no va ordenada. Está en la visión central del trono establecido en el cielo, Apocalipsis 4:2, y la visión central del templo de Dios, Apocalipsis 11, versículo 19. Vamos a regresar al capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21. Y dice el versículo 17: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. La hermana Cris en la lección pasada nos compartía la relación entre las piedras preciosas con las 12 tribus de Israel, que el sumo sacerdote del orden arónico tenía en su pectoral del juicio, de su efod sacerdotal, ¿se acuerdan? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, la Nueva Jerusalén de oro puro. Tiene la marca divina del Rey, de Jesucristo, porque las obras de los santos son la marca divina de Cristo reproduciéndose en ellos y conforman parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Semejante al vidrio limpio, es un oro nunca antes visto, algo sumamente precioso y especial, hermanos.
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para que podamos agarrar otro tema de la Nueva Jerusalén en la siguiente lección, si Dios nos presta la vida. Y si el Señor Jesús no ha venido antes, ojalá que sí. Entonces ya nos miraríamos en el tercer cielo con Cristo, hermanos. Ya veríamos todo en vivo. Ya veríamos todo en vivo y a todo color. Listo, hermanos. Pues no sé si alguien quiere comentar algo antes de que nos despidamos en una oración. Por mi parte no. Ok. Hermano Migue. Anduvo muy callado el hermano Migue ahora. ¿Qué le hicimos pues, hermano? Está bien. Bien, hermanos, pues si no hay nada para comentar. Ah, ok, hermano, está bien, está bien. Qué bueno que se conectó, amado hermano. Gracias a Dios. Vamos a amén, hermana, así es. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a despedirnos con una oración. Le voy a pedir a mi doblemente hermano que está aquí acompañándonos que nos despida con una oración, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu grande misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, deleitarnos en tu palabra, en seguir, Padre Santo, gozándonos, Señor, en las grandes cosas que tú nos darás, Señor, pero sobre todo en que veremos tu rostro, Padre bendito, no por nuestro propio pie o justicia, Señor, porque nosotros no somos dignos, pero tú tuviste misericordia de nosotros, amado Dios, nos diste vida nueva, quitaste nuestros vestidos sucios, Señor, y nos diste nuevos vestidos de lino fino y resplandeciente, Señor, que es la sangre de tu Hijo Jesucristo, limpiándonos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sigas prosperando en los estudios, Señor, que los fructifiques en gran manera, Padre bendito. Que tu palabra sobreabunde, Señor, sobreabunde en demasía, Señor, en nuestras vidas y seamos usados por ti. Te damos gracias, amado Dios, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Listo, amados hermanos. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con ustedes, hermanos. El Señor Jesús viene pronto. Hermana Nidia, hermano William, hermana María, hermana Estela, hermana Nay, hermana Day, hermana Ariadna, hermano Alberto, hermano William, hermana Cris, hermano Margarito. Y los que ya se salieron, gracias a Dios que estuvieron con nosotros. Dios les siga bendiciendo grandemente, hermanos. Listo, gracias a Dios. Están animados los hermanos. Gracias a Dios.